Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Tema, la culpabilidad del hombre. Tema, la culpabilidad del hombre. Dios te bendiga mucho. Vamos a aplicar la palabra de Dios, hermano, en Éxodo capítulo 34, verso 4, en donde Dios le va a volver a dar otra vez, por segunda vez, pues, las tablas de la ley. Dice el verso 4. Bueno, desde el primero. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube, y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Bien, la culpabilidad del hombre. Aleluya. Dice, hermano, dice el verso central que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para enojarse y grande en misericordia y verdad. Pero mire lo que dice el 7, que guarda misericordia a millares. Tiene guardado misericordia para los millares. Que perdona la iniquidad. Iniquidad significa la maldad a un extremo alto. La rebelión y el pecado. Si estás en rebelión, arrepiéntete. Y te has pecado, que la rebelión es un pecado, arrepiéntete. Porque él de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Él no va a dar inocencia al que no merece que se le diga inocente. De algún modo él va a castigar la maldad en aquella persona. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. 3ª y 4ª generación. Bien. Aleluya. La iniquidad de los padres sobre los hijos. Los padres deben tomar nota de que sus pecados, su negligencia espiritual o su descuido en apartarse de toda la impiedad del mundo puede tener trágicas consecuencias para sus hijos. Si es negligente en apartarse del pecado, va a traer consecuencias para los hijos. Los hijos sufren por los pecados de los padres en el sentido de que por lo general siguen a sus padres a lo largo de la senda de tentación o indolencia espiritual, adoptando así actitudes y hábitos malvados que los apartarán de Dios y los llevarán a la destrucción. Aleluya. Te llevarán a la destrucción. La influencia negativa de los padres sobre los hijos. Levítico, capítulo 6, verso 1, 4. Vamos a ver por qué dice el Señor que no dará por inocente al culpable. Quizás se dice, es que se pecó involuntariamente. Aunque hay una parte del libro que dice la palabra que pasa por alto la ignorancia, pero no el pecado. ¿Sí? Entonces ignorantemente se peca, pero también va a tener su influencia, su castigo. Levítico capítulo 6,
verso 1 al 4, dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Mire, aquí está hablando del pecado voluntario, que va a tener consecuencias, que va a ser necesario que se confiese, se arrepienta. Y aquí habla sobre robar a alguien o calumniar a alguien. ¿Sí? Si tú has robado o has calumniado a tu prójimo, tienes que arrepentirte. Es un pecado, pues, premeditado, o sea, con toda lucidez, con efecto de causa, tú lo hiciste. Por eso trae una causa, trae un castigo, pues. Y si, habiendo hallado lo perdido, después lo negaren. ¿Sabes que se me perdió algo? No. ¿Tú lo encontraste? No, yo no he encontrado nada. Pecado. Y si jura en falso, es pecado. ¿Sí? Se tiene que restituir aquello que se robó, o el daño de la calumnia, porque la calumnia hace daño. Primeramente al que, de ti, si tú haces eso, y dañas al prójimo. O lo perdido que hallaste. Sí. Entonces, es el pecado intencional. Vamos a ver el pecado que no es intencional. 5:14 al 19. Habló en las cosas santas de Jehová, traerá, hierro es por equivocación, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Se acostumbraba a pagar de esa manera el pecado, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte. Si defraudó algo, va a regresar eso que se robó, más la quinta parte de lo que robó, y lo va a traer al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio, por el pecado, y será perdonado. Y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo, a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Noten. Fíjate bien. Si una persona peca, tiene que, en esa cosa, tiene que confesar, tiene que pagar, pues, lo robado en este caso. Porque hay mandamiento de parte del Señor que no se debe de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas. Miren lo que dice el 17. Finalmente, si una persona pecare de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. O sea, es un pecado no intencional, pero igual lleva la misma carga. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes. Si estamos viendo, es el pecado intencional y el pecado por ignorancia, sin intención, pero los dos son pecado. Se exigía la ofrenda por el pecado, o la culpa cuando alguien voluntaria o involuntariamente hacía caso omiso de los derechos de propiedad de otra persona. Debía llevarse una ofrenda junto con la restitución por la falta cometida, más una multa de un 20%. También se usaba esa ofrenda cuando se quebrantaba involuntariamente cualquiera de los mandamientos del Señor. Aquí era confesar el pecado y pagar a través de la ofrenda
pagar el pecado, pagar por haber robado en este caso, o por haber insultado al prójimo, o por haberlo difamado, ¿sí? Pero si era dinero, tenía que pagar el dinero, el total dinero, más la quinta parte, ¿sí? Entonces es necesario entender que hay culpabilidad. Si se hizo en ignorancia, se hizo uh, con premeditación, es pecado delante de Dios. Segunda de Samuel 24:10. Aleluya. Segunda de Samuel 24:10. Dice así. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. O sea, censó al pueblo. Ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Mire qué tremendo esto. Tú escogerás un... David reconoce que pecó gravemente por haber hecho algo que no debía de haber hecho, censar al pueblo, ¿sí? Entonces le llegó un mensaje parte de Dios, ¿sí? Aleluya. Vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, escoge 3 cosas. Tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se le hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. ¿Quién le envió? El Altísimo, que todo lo ve. Él sabe cuando haces cosas malas. Él sabe cuando no estás actuando correctamente. Cuando estás haciendo los mandamientos que Dios te ha mostrado ya muchas veces. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Pues ya si no había por dónde escoger, pero siempre escogió la mejor parte. Bueno, entre los males el menor. Dice: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Por qué dijo David esto? Porque estando en las manos de Dios, él decía: él va a tener misericordia de mí, pero si me entrega en manos de los hombres, ahí donde no la pienso salir bien librado, porque en el hombre no hay misericordia, pura acusación, crítica, condenación, enjuiciamiento. Te vas a ir al infierno, ya está condenado. Y dice: Señor, no condenes a nadie, para que no seas condenado tú. Y Jehová envió, cuando él dijo que caigan en manos de Jehová, entonces Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Hay un tiempo de juicio. Y murieron el pueblo desde Dan hasta Beerseba, casi nada. 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta, ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron? David sabía que por cuanto él era el dirigente de Israel, su pecado era mayor que el pecado del pueblo. Cuando un dirigente comete pecado, va a haber castigo para él y para la congregación, pero más para él, por cuando está llevando por caminos equivocados a la grey. Por ellos estuvo dispuesto a aceptar todo el castigo. Una de las grandes características de David era su disposición a aceptar humildemente el castigo de Dios por sus maldades.
Vemos ahí Salmo 38. Aleluya. 38, Salmos 38, verso 1 al 4. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Mire lo que ocasiona el pecado: enfermedad y dolor en los huesos. Eso es lo que conlleva el castigo por el pecado. En otra porción dice, con pecados. Con enfermedades, pues, corriges al hombre, con dolor. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Con castigos por el pecado corriges al hombre, esa es la palabra. Con castigos por el pecado corriges al hombre. ¿Cómo lo corrige? Hay castigo para corregirlo. Que no seamos corregidos, hermano, por causa del pecado. Mejor arrepintámonos, confesemos nuestro pecado y el Señor nos va a perdonar. Como buen padre Él nos perdona, pero si te arrepientes sinceramente y hasta ese dolor, o más bien esa enfermedad, de esa enfermedad salieron llagas al salmista, y esas llagas supuraban agua. Bueno, supuraban pues eso, a causa de su locura, dice él. ¡Qué tremendo! Dice, nada sano hay en mi carne. El salmista pone de relieve dos consecuencias de cometer pecado después de conocer al Señor y haber recibido su misericordia: ira y juicios divinos. La enseñanza de que Dios siempre perdona y olvida el pecado sin jamás castigar al creyente arrepentido no es una enseñanza bíblica. Pudiera pasar tiempo antes de que un pecador arrepentido pudiera pasar tiempo antes de que un pecador arrepentido vuelva a experimentar el favor de Dios. Aún después del perdón, pudiera haber consecuencias temporales que se prolonguen por meses o incluso años. Dolor corporal y angustia mental. El pecado ocasiona carga pesada y sufrimiento al transgresor. Dios pudiera permitir una grave enfermedad o incluso la muerte como resultado del pecado. 69:5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Dios conoce cuando pecas, o pecamos, incluyo, y mis pecados no te son ocultos. Dice el 6, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Al decir que no sean confundidos por mí, es que no debe tener un mal testimonio, que la gente se confunda y se aparte de Dios, o no siga o no crea en Dios por causa del mal testimonio de los que han sido llamados por Dios. Los pecados no me son ocultos, todo lo sabe Dios. Aleluya. Veamos en Jeremías capítulo 2, 12. Jeremías 3:12, perdón. Jeremías 3, 12 y 13. Dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fuiste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Vuélvete, oh Israel, oh rebelde Israel. Dios nos habla a nosotros que nos volvamos
de lo que estamos haciendo mal, que no regresemos, al Señor, que nos regresemos y nos volvamos, porque el camino no es correcto. Veamos Oseas, hermano. Dios te bendiga mucho. Aleluya. Oseas, capítulo 5, 5:15. Ahí en el título arriba de tu Biblia puede haber este título que dice insinceridad del arrepentimiento de Israel. Y significa que hay gente que se puede arrepentir o se arrepiente pero no es de corazón, no es sinceramente. Insinceridad, o sea, es un falso arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sigue haciendo lo mismo. Sigue cometiendo prevaricación, pecado delante de Dios. Dios lo ve todo. Dice, andaré y volveré a mi lugar. Pues mira qué tremendo es esto. Andaré y volveré a mi lugar. O sea, como diciendo, voy a pasearme un poquito aquí. Vamos a ver, para hacerlo de esa manera. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Hasta que reconozcan que han fallado, que han pecado. Entonces, va a haber que una vez reconociendo el pecado, van a buscar a Dios, van a buscar su rostro. Pero la última parte dice, en su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. ¿Para qué esperar a entrar en la angustia? Mejor reconocer ahorita el pecado y buscar el rostro de Dios. Y no esperar a que venga la angustia para buscar a Dios. Ahorita es el hubiera. No cuando ya venga el castigo, diciendo, hubiera confesado mis pecados, me hubiera apartado de él. Es el tiempo ahorita es el hubiera. Apartémonos de todo pecado. Venid y volvamos, dice el 6:1. Venid y volvamos a Jehová. Regresa a los brazos de Dios. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a ver en Salmo capítulo 32, verso 1 y 2. La culpabilidad del hombre se llama el tema. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado. Las únicas personas de veras felices son las que han recibido de Dios el perdón de sus pecados, de manera que la culpa de sus transgresiones no pesa sobre la mente y el corazón de ellos, y ya no está intranquila su conciencia. Tal bienaventuranza está a la disposición de todos los que acudan al Señor. El salmista describe el perdón de Dios de 3 maneras. Primero, Él perdona el pecado. Segundo, Él cubre el pecado, es decir, lo pone fuera de la vista. No se imputa el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, para mostrar que Dios trata a los pecadores sinceramente arrepentidos como justos, no porque la justicia sea algo que obtengan mediante sus obras, sino más bien porque la reciben como un don cuando confiesan sus pecados y creen en el Señor. ¿Por qué habla de enfermedad? ¿Por qué habla de llagas? Porque el pecado enferma el cuerpo. Dice el 3, verso 3, 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Por qué vas a estar enfermo? Por causa del pecado. Confiesa el pecado y serás sano, y serás sana, y serás libre, y serás feliz y dichoso y dichosa si tú no te callas, sino que confiesas tu pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es tiempo de hacer cuentas con Dios. Y el tiempo es hoy, porque no sabemos el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Ahorita que puedes hablar, hazlo. Llegará un día en que ya no vamos a poder hablar. Cuando se cierre el libro de la existencia de nuestra vida aquí en este mundo. Aprovechemos ahora
¿qué podemos hacer?